amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día quiero hablar un poco con mi hermano de East LA sobre unas cosas que quiero que consideren. Muchas veces me han dicho que la iglesia, la luz del mundo, es la continuación de una iglesia primitiva. La continuación de una iglesia primitiva. Dicen que es la misma iglesia con las mismas doctrinas. Pero antes de que continúe, yo quiero hablar un poquito de la definición, antes de que hable el hermano, de la definición de la palabra continuación. ¿Qué significa continuación? Eso significa la acción, es algo de continuar lo que se había empezado. Entonces, si yo voy a continuar algo que se empezó antes en el tiempo. Entonces, si la iglesia de la luz del mundo dice que es la continuación de la iglesia original, de la iglesia primitiva, va a continuar con las prácticas y las enseñanzas de la iglesia primitiva. No se puede continuar algo que no existía antes. Primero tiene que existir y después puede continuar esa práctica de estas doctrinas. ¿Está ahí, hermano? Sí, mi hermano Luis Carlos, por acá estamos. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué opinas de lo que dije de continuación, el significado de continuación? Bueno, primeramente, hermano Carlos, quiero agradecerle por este espacio que nos brinda para entrar ya en detalle con la pregunta. Quiero agradecer el espacio para poder desnudar, para poder destapar todas las herejías que la doctrina, que la iglesia o la secta La Luz del Mundo ha venido estableciendo como enseñanza a sus miembros. Y ahora es el momento propicio para poder hacerlo. Y de acuerdo a la pregunta y el punto que usted me acaba de preguntar, ¿qué es, qué pretenden ellos con decir continuidad? Quiere decir que ya hubo un comienzo, ya hubo un principio y que la luz del mundo, la secta La Luz del Mundo, es la continuidad de eso que existió hace tiempo. Así lo explican ellos, que ellos son la restauración de la antigua iglesia cristiana espiritual, lo cual quiere decir de que si es cierto de que ellos se adjudican ese título de ser la restauración, deberían de estar practicando de acuerdo como era la antigua iglesia cristiana. Pero hoy en este tema vamos a poder desnudar y descubrir todas las herejías que la luz del mundo ha venido enseñando y practicando a su membresía. Sí, y estoy mirando aquí una carta, por ejemplo, de Samuel Joaquín. Es dice aquí, capítulo 9, Guadalajara, Jalisco, el 4 de enero del año 1966. Es una carta de Samuel Joaquín y dice así, mira, el primer versículo dice, Samuel, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, elegido para continuación de la iglesia primitiva, en la restauración que el apóstol de Jesucristo iniciaría por ordenancia divina. ¿Ves cómo dice la continuación de la iglesia primitiva? Sí, hermano, muchas veces yo escuché de labios de Samuel decir Ajá. que él era el depositario, que él era el escogido por Dios para esa obra, para esa continuidad de la antigua iglesia cristiana. Pero vamos ahora con usted, hermano, a poder hablar bien en específico si es verdad de que Samuel Joaquín, como él dice que él recibía revelación divina de parte de Dios, vamos a ver qué tan cierto es si él recibía revelaciones de la doctrina pura, santa y única verdadera que hay sobre el planeta Tierra. Sí, y bueno, ahora tratamos con Nazón, pero es la misma cosa, porque el asunto aquí es que la luz del mundo dice que la iglesia es la continuación de la iglesia primitiva. Ya le mencioné un significado de continuación y aquí lo tengo, dice acción de continuar lo que se había empezado. Otra definición es parte o cosa que prolonga en el tiempo algo que ya se había empezado o que ya existía. Ok, entonces si yo voy a continuar, por ejemplo, a lavar un carro, alguien ya había empezado a lavarlo o yo lo empecé, pero alguien lo tuvo que empezar porque voy a continuar
de lavar un carro. Bueno, quiero comenzar con esto, hermano. Estaba pensando de qué doctrinas tiene ahora la luz del mundo y prácticas. Y vamos a hacer esto corto, no lo vamos a hacer muy largo, nomás quiero destacar el punto. Mire, hermano, quiero que considere de esto. Hoy en día la iglesia, la luz del mundo, la cual dice que es la continuación de la iglesia primitiva, tiene una doctrina y la práctica de cantarle a los apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Si realmente es la continuación de la iglesia primitiva, hermano, ¿usted conoce en dónde en la iglesia primitiva se le cantaban a los apóstoles de Jesucristo? Totalmente falso, hermano, esa forma de enseñanza. No existe en la antigua iglesia cristiana, si escudriñamos las escrituras en los 4 evangelios y si escudriñamos las escrituras del libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, jamás vamos a encontrar que le hayan cantado a un apóstol de los de que antes que el Señor Jesucristo escogió. Esta es una práctica exclusiva de la luz del mundo, porque a ellos les gusta el culto a la personalidad. Cantarle a él es una práctica única y exclusiva de la luz del mundo. No es bíblico ni es tampoco aprobado por Dios. Entonces, ¿cómo puede ser la iglesia, la luz del mundo, la iglesia verdadera y la restauración y la continuación de la iglesia primitiva si está continuando una práctica o doctrina que no se encuentra en la iglesia primitiva? ¿Cómo puede ser la continuación si nunca empezó esa práctica en la iglesia primitiva? Mire, hermano, la Biblia es bien específica. Cuando el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, lo dijo claramente. Hay que ver qué es lo que la luz del mundo enseña a su membresía como doctrina. Si ellos, no solamente ese punto, sino otra cantidad de cosas que ellos enseñan a la membresía y está fuera de la escritura, si está fuera de la escritura, es totalmente falso, esto es totalmente antibíblico y además, por ende, se convierte en una herejía el venir y querer enseñar cosas que jamás fueron escritas o enseñadas por los apóstoles ni por el mismo Señor Jesucristo en las Santas Escrituras. Así como usted dice, esta es una clara prueba que la iglesia, la luz del mundo, no está continuando prácticas y doctrinas de la iglesia primitiva porque nunca existieron. No puedes continuar una práctica que nunca existió. Primero tiene que existir y luego puedes continuar esa doctrina o esa práctica. Como no se encuentra en la iglesia primitiva, como usted dice, esta es una doctrina creada por la luz del mundo. Por lo tanto, esta es una indicación que esa iglesia no es la iglesia de Jesucristo de la iglesia primitiva. ¿Usted puede pensar de algunas otras cosas que hace hoy la luz del mundo, doctrinas o prácticas que tampoco se encuentran en la iglesia primitiva, hermano? Por supuesto que sí, hermano. Vamos a dictar como, por ejemplo, algunas cosas de las que ellos enseñan y enseñaban y todavía las siguen practicando. Por ejemplo, en la proclama, cuando ellos van a bautizar, el diácono que está bautizando dice, por la autoridad que he recibido de un apóstol de Dios aquí en la tierra, por la autoridad, ya allí ya está establecido una enseñanza falsa también. ¿En dónde se ve que cuando alguien bautice, diga con la autoridad que un apóstol me ha puesto en mí? Así dicen, ¿correcto? Exacto. Así, literalmente ellos lo dicen de esa manera. Dicen con la autoridad que un apóstol de Jesucristo me ha dado, algo así, ¿correcto? Exactamente, así es. Cuando ellos le hacen la proclama, lo que te van a bautizar. Ok, entonces yo no he visto eso en la iglesia primitiva tampoco, donde una persona que bautice a un creyente que diga con la autoridad que un apóstol de Jesucristo me ha dado. Esa es otra práctica y doctrina que tampoco se encuentra en la iglesia primitiva. Esto indica que esa práctica que está haciendo la luz del mundo no está continuando una doctrina o práctica de la iglesia primitiva. La inventaron también, hermano. Así es. Ellos han venido
progresivamente inventando tantas herejías para mantener a la iglesia engañada. Por ejemplo, yo también le podría decir que es antibíblico y es inclusive es hasta una falta delante de Dios. ¿Quién dice de que hay que celebrarle el cumpleaños los 14? Por ejemplo, en el caso cuando estaba Samuel, se le celebraba el 14 de febrero y enseñaban a la iglesia que la iglesia debería de ir y rendirle honor al apóstol los días 14 de febrero en el día del cumpleaños. Ese día les celebraban en grande, le llevaban hasta mariachis, le llevaban a nosotros en la iglesia nos enseñaban de que, para decirle, hermano, de que es uno de los días de mayor asistencia. Todos los miembros que no asisten regularmente a las oraciones de 5 de la mañana, pues ese día, 14 de febrero, es cuando la iglesia más asistencia tiene, porque van a darle, a festejarle y van a darle como honor a rendirle culto a la personalidad del tal apóstol. Los 14 antes se practicaba los 14 de febrero. Ahora ya, cuando Samuel muere y entra y Naasón se autoproclama apóstol, de igual manera también lo siguieron practicando y aún hasta tantito peor. Le enseñaron a la iglesia a decir, para marcar la diferencia entre Samuel, entre Aarón, Samuel y Naasón, decir, somos de Naasón Joaquín. Wow, entonces lo que está diciendo es que la luz del mundo tiene una práctica o doctrina donde seleccionan el cumpleaños de un apóstol para rendirle, para darle, ¿cómo se dice? Ofrendas, ¿correcto? Sí, le enseñan a la iglesia o nos enseñaban a la iglesia de que la iglesia, como viene el cumpleaños del santo apóstol, entre comillas, debería la iglesia de hacer una ofrenda especial para enviarle al apóstol en turno. De esa manera, ellos, era una forma de honrar, era una forma de reconocer el trabajo según que el apóstol estaba haciendo. No era una cosa más que explotar a la gente utilizando ese medio para explotar a la gente de sus recursos económicos y de esa manera enriquecer más las arcas de la dinastía joaquinista. Bueno, la idea de celebrar los cumpleaños de los apóstoles en un día específico como el día de que ellos nacen, su cumpleaños, eso tampoco es una práctica bíblica de la iglesia primitiva. Eso no lo van a encontrar donde se reunía toda la iglesia para celebrar el cumpleaños de un apóstol. Esa es una práctica, doctrina o creencia que ha creado la luz del mundo. ¿Cómo puede ser la luz del mundo la continuación de las prácticas, doctrinas y creencias primitivas de la iglesia cristiana si está haciendo cosas que nunca existían antes? ¿Cómo va a ser la continuación? No puedes continuar algo que no existía. Eso no es la continuación de las doctrinas primitivas. Lo que es una invención de doctrinas nuevas de una secta. No pueden hacer ellos la iglesia cristiana de hoy en día y menos la continuación de la iglesia primitiva porque está continuando con cosas que nunca ocurrieron en el pasado. Igual esto me recuerda a mí, hermano, de los avivamientos. ¿Por qué no nos habla poquitito de los avivamientos? Porque esta es otra doctrina y otra práctica de la luz del mundo que supuestamente está continuando con las prácticas originales de la iglesia primitiva, pero yo tampoco veo los avivamientos en la iglesia primitiva donde se ponen en un cuarto y dicen gloria a Cristo, 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 gloria. ¿Dónde vemos esto en la iglesia primitiva, hermano? Totalmente de acuerdo, hermano Luis Carlos. Nunca en la escritura aparece que dice de que la iglesia encerró a los hermanos y les enseñó diciendo de que deberían de estar repetir y repetir como un perico, como un loro, la palabra gloria a Cristo para poder recibir el Espíritu Santo. Además de eso,
hay otras cosas que también son antibíblicas y son herejías que ellos también le enseñan a la iglesia. Como por ejemplo, ¿quién es el que determina? ¿Quién es el que determina cuándo y cómo se deben de hacer los avivamientos? Lo hace el encargado en turno, bien sea el diácono o el pastor o el encargado, que es el que dice, anuncia a la iglesia, vamos a tener avivamientos en tal y tal fecha. Y ese mismo encargado se encarga de escoger a hermanos, según ellos, que ya son espirituales, que han recibido, según ellos, la prenda del Espíritu Santo, y otro grupo de hermanos para que vayan e identifiquen quién está hablando en lenguas, quién ha recibido la prenda del Espíritu Santo. Son hombres los que determinan. Aquí es muy importante, hermano, destacar un punto. Por ejemplo, la Escritura dice, el que no naciere de agua y de espíritu, el tal no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que ellos le enseñan a la iglesia. Ellos dicen de que si un hermano se bautiza y recibe la prenda del Espíritu Santo y vive una vida digna y cristiana y santa, ese hermano no va a morir, sino va a dormir en los brazos del Señor. Pero ¿qué pasa si un hermano es fiel? ¿Qué pasa si un hermano solamente fue bautizado? Como yo conocí el caso de varios hermanos que tenían años, que habían inclusive nacido en la iglesia, y esos hermanos no habían recibido la prenda del Espíritu Santo, porque iban a los avivamientos, pero a los hermanos se les ocurría de que ese hermano no había hablado en lenguas y por eso ese tal hermano no podía, si ese hermano se moría, ellos dicen de que se muere en desobediencia, pero son ellos mismos los que determinan quién y cómo se recibe el Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que la salvación depende de los hombres, depende de ellos mismos para determinar si ese hermano se salva o no se salva. Sí, y nuevamente llegamos a lo mismo, que son prácticas que no se encontraron en la iglesia primitiva. Estas son cosas que son inventadas por la luz del mundo. Y sabe que ahorita que está hablando de esto, me recuerda al supuesto ministerio de la luz del mundo de perdón de pecados en la Santa Cena. ¿Dónde vemos en la iglesia primitiva que un apóstol celebra la Santa Cena y que le perdona los pecados a la iglesia? El punto es que no hay ninguna ocasión en la iglesia primitiva donde un apóstol se reunió con la iglesia para celebrar la Santa Cena y para perdonarle los pecados a la iglesia. Eso no es bíblico, eso no se ve en la Biblia, no es parte de una práctica o doctrina de la iglesia primitiva. Entonces, cuando la luz del mundo dice que está continuando con las doctrinas y prácticas de la iglesia primitiva, cuando ellos hacen esto, no están en acuerdo con la iglesia primitiva, son doctrinas nuevas. Eso número uno, pero como tampoco es bíblico decir que los 14 de agosto se tenían que reunir todos los años los 14 de agosto para ir a una Santa Cena. La iglesia La Luz del Mundo ya de por cierto ya se acerca, ya está ya prácticamente casi a un mes en donde la iglesia va a ir a la santa sede según ellos, de la hermosa provincia, dice que el gozo de toda la tierra, para ir a la Santa Cena. Y eso lo practicaron todos los 14 de agosto. Entonces, ¿cómo pueden ellos tampoco comprobar que ellos son la restauración de la antigua iglesia cristiana, donde dice que los 14 de agosto los apóstoles y el Señor Jesús se reunieron exactamente esa fecha para celebrar la Santa Cena? Eso es antibíblico también. Ellos van a decir sí, pero esa no es la fecha que nacieron, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo que sea. Sí, entiendo, yo sé que ellos pueden decir eso, pero se me hace que el punto aquí es que no se les celebraron los cumpleaños a los apóstoles, sea el día que sea. Ese es el punto de ellos. No se celebraron los cumpleaños de los apóstoles. No importa si sea febrero, marzo, mayo, lo que sea. La iglesia ni se celebraron tampoco la Santa Cena los 14 de agosto. Tampoco. Entonces lo que pasa es que ellos están haciendo unas prácticas que no son bíblicas. Y esto demuestra claramente que no es la restauración de la iglesia primitiva, porque no están restaurando, según ellos, lo digo entre comillas, doctrinas que existían en aquel tiempo. Están inventando doctrinas
Y no son doctrinas cristianas, son doctrinas luz mundanas, esas doctrinas. Exactamente, ¿Verdad? exactamente, hermano. Hay Ujú. otro punto también que me gustaría decírselo. Adelante. Por ejemplo, todos los que escuchan que han sido ex luz del mundo y los que aún están todavía dentro, lo saben perfectamente. Por ejemplo, los ministros invitan a la iglesia que el día 6 de abril debe la iglesia de estar reunida y eso lo hacen una conmemoración como una práctica todos los años. E inclusive ese día ellos, la predicación o el punto de la doctrina va a ser recordar, según ellos, el acontecimiento cuando el supuesto llamamiento de que Dios le hizo a Aarón, a Eusebio Joaquín, que le cambió por el nombre de Aarón, el 6 de abril de 1926. Ellos, esa es una práctica única y exclusiva de la luz del mundo. Es una fecha y es una celebración única y exclusiva de la luz del mundo. Eso también es antibíblico. Yeah, es bueno, eso no se ve en la iglesia primitiva. Mi punto es que no pueden continuar doctrinas y prácticas de la iglesia primitiva si no existían en la iglesia primitiva. ¿Cómo van a continuar algo que no existió? Tiene que ser una invención. La idea de las chalinas, que se venden las chalinas, ¿en dónde vemos eso en la iglesia primitiva? Eso es más bien, se constituye como un negocio, como una empresa. La escritura no dice de que en este caso Judas Iscariote, que era el tesorero, que era el que estaba responsable por tener el dinero, o María Magdalena, o otras mujeres que dicen que la escritura que acompañaban al Señor Jesús, no dice la escritura de que había una tienda y de que ellos, los apóstoles se encargaban de fiscalizar la venta de las chalinas o también como la venta de las fotos del santo apóstol. Ellos podrán decir, bueno, pero es que en ese entonces no existían fotos, no existían cámaras ni nada por el estilo. Pero la misma escritura es clara en el Antiguo Testamento cuando dice que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Cuando dice hacerse una imagen, una foto es una imagen y ellos sí crean fotos del apóstol. Es como una estrategia para irle metiendo ellos en la cabeza a la iglesia, no solamente en el negocio jugoso que ellos tienen de vender fotos y de vender chalinas, sino también irle metiéndole a la gente en la cabeza de qué pasa cuando uno visita un hogar de la luz del mundo, de que sean miembros de la luz del mundo. Lo primero que usted hace, hermano, cuando entra en la sala, lo primero que en aquel entonces tenían una foto muy grande de Samuel. Ahora tienen la foto de Nazón. O sea, ¿en dónde ellos han aprendido eso? ¿En dónde ellos pueden Eso, enseñar? eso no se encontró en eso no es parte de las prácticas de la iglesia primitiva. Esas son otras cosas que tampoco son prácticas de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo van a andar restaurando las doctrinas y las prácticas de la iglesia primitiva cristiana si eso no existía en aquel tiempo? Ellos no hacían eso. Y eso me está recordando ahorita, hermano, de por ejemplo, los templos donde ponen las imágenes de Nazón por fuera del templo, en donde la iglesia primitiva hizo eso. ¿O qué tal, hermano, todos los logos de Nazón Joaquín García adentro del templo? ¿En dónde vemos eso en la iglesia primitiva? Que la iglesia primitiva cristiana ponía las letras de los nombres de los apóstoles por todo el templo. ¿De dónde sacan esto? ¿Cómo pueden ellos ser la continuación de la iglesia primitiva si esas cosas no existían en la iglesia primitiva? No es la continuación, es la invención de cosas nazonistas para esta secta, hermano. ¿Tiene más ejemplos de esta práctica que hace la luz del mundo y que doctrinas que hace la luz del mundo que no se localizan en la iglesia primitiva? ¿Tiene más ejemplos? Sí, hermano, totalmente. Hay muchísimos de los que podemos hablar, pero le voy a mencionar, por ejemplo, como otro. Ellos hablan de que, por ejemplo, cuando alguien se va a casar, si un muchacho o una muchacha
dice que solamente ellos pueden platicar y que tiene que estar autorizado por el ministro de la iglesia para que escoger una novia y posteriormente casarse. Si, si alguien descubre o si alguien o si se dan cuenta de que el muchacho por ahí le agarró la mano o le dio un besito a la muchacha y todo eso, ya eso es razón y motivo para que el encargado diga que no puede casar a esa pareja dentro del templo, porque para ellos casar a una pareja y una muchacha que sea virgen, que vaya vestida de blanco, casarla en el templo para ellos es una honra. Pero eso es algo que ellos le aplican a la membresía, mas no la practican dentro de la familia joaquinista. Tenemos pruebas de una de las muchachas que son de la familia real, que reciente se casó e inclusive ya iba embarazada. Ya iba hasta embarazada ella cuando se casó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es que se le va a enseñar a la iglesia una cosa y la familia joaquinista practica otra cosa? Sí. Como por ejemplo, también ellos enseñan de que las mujeres deben de vestir con piedad y como las mujeres antiguas, dice, como las santas mujeres, no con peinados voluptuosos, ni mucho menos con alhajas. Pero sin embargo, las mujeres, todas las mujeres que acompañaban a Samuel y ahora las otras que han acompañado a Nazón, todas andan con alhajas, con bolsos carísimos, con trajes, con ropa muy carísima. Ellos viven solamente de lujos, hermano. ¿En qué parte de la escritura dice o a dónde ellos han encontrado de que a los apóstoles hay que rendirles honor y honra comprándoles carros nuevos y de lujo? Esa es otra Sí. práctica que tiene la secta La Luz del Mundo. Y usted mencionó ahorita la familia real, donde la familia de los apóstoles son mirados como príncipes. ¿De dónde miramos esto en la iglesia primitiva? Tampoco se ve eso. ¿Cómo puede ser la continuación de la iglesia primitiva si están haciendo cosas que no existían en aquel tiempo? Aquí cabe más o menos una pregunta, hermano, fíjese, y es una pregunta muy sencilla como para usar el razonamiento. Por ejemplo, ¿habrá en alguna parte de la escritura que diga que los hijos del apóstol Pedro eran familia real? Que el apóstol Santiago eran familia real y que los hijos eran tratados con mucho respeto y que también se les rendía mucho honor porque venían de linaje del apostolado. ¿Será cierto eso? ¿O en qué parte de la escritura también enseña de que los apóstoles del Señor, cuando dice de que eran hombres sencillos, que eran hombres humildes, que eran pescadores, algunos de ellos, ¿en dónde aparece en la escritura que dice de que a los apóstoles, porque como eran enviados de Dios, habría que comprarle en aquel entonces, si lo queremos trasladar a ese tiempo, un carruaje de caballos finos? Ahora los apóstoles modernos hay que comprarles carros de lujo, casas de lujo, casas por todas partes. Yeah. En definitiva, no es más que una secta, no es más que una empresa, la secta La Luz del Mundo. Todo lo que ellos practican, todo lo que ellos enseñan, Sí, son sí. enseñanzas torcidas. Son creadas. No, Son no, no, creadas por ellos mismos. sí, no, no son la continuación de la iglesia primitiva porque no están continuando cosas que existían en aquel tiempo. Están inventando cosas y luego se están diciendo que es la continuación de la iglesia primitiva, pero no es la continuación. Eso, como mencionó el hermano ahorita, de perdonar pecados en la Santa Cena, nunca aparece en la Biblia. De hecho, yo no he visto en la Biblia que un apóstol perdone pecados a otra persona. Entonces, las prácticas que ellos hacen son totalmente antibíblicas, quitan a Jesucristo y no puede ser la iglesia primitiva porque no refleja las características, doctrinas y cualidades de la iglesia primitiva. Todas estas doctrinas que hemos mencionado, yo sé que hay muchas más, no son continuación de la iglesia primitiva, son inventadas. ¿Alguna cosa más que quiera añadir, hermano? Yo creo, hermano, de que
podíamos seguir hablando mucho más sobre las prácticas que la luz del mundo tiene. Pero sí me gustaría añadir, hermano, es esta parte. A partir de todos los acontecimientos que ya nosotros hemos visto de la secta La Luz del Mundo, un apóstol convicto y confeso, todo como se han venido descubriendo y destapando todas las herejías y todas las malas prácticas de abuso de menores y de todo esto. La pregunta, las interrogantes aquí caben. Hoy, a partir de hablar de este tema, de que no es la luz del mundo la continuidad de la restauración de la antigua iglesia cristiana, si no es la luz del mundo y no es una iglesia de Dios, entonces, hermano, la pregunta es para los miembros de la iglesia. ¿Pueden ustedes seguir aprobando cosas que sean o prácticas antibíblicas? ¿Qué pasa, hermano, con esos hermanos que van al templo, a la oración, y el ministro o el que está presidiendo la oración se para y le dice a la iglesia que hay que orar por el santo varón de Dios? Vas a orar por un hombre que está preso, acusado, que fue acusado y que se declaró culpable de violaciones, donde un juez de aquí del estado de California, de Estados Unidos, le dice: ¿eres un predador sexual? Y la otra interrogante es a los ministros de la iglesia. ¿Van ustedes a seguir enseñando esas herejías, esas malas prácticas? ¿Con qué fin lo hacen? Todo eso, hermano, es un insulto a la inteligencia. Nosotros que fuimos parte de esa iglesia y que ahora podemos ver con claridad todo esto, ahora nosotros podemos decir con toda libertad: la secta La Luz del Mundo ni es de Dios, ni recibe revelación divina, ni es la continuidad, ni es tampoco la restauración de la antigua iglesia cristiana. Todo eso es una farsa. Jamás los apóstoles enseñaron ni practicaron las cosas que se practican dentro de la luz del mundo. Así es, hermano. Y esto lo hace muy claro, como usted dice, que la Iglesia de la Luz del Mundo no es la continuidad ni la restauración de la iglesia primitiva, porque para continuar, recuérdense, tienen que seguir la acción que ya había comenzado antes. Ninguna de estas prácticas, eso de cantarle a los apóstoles y todas las cosas que mencionamos aquí, hay muchas cosas más, solo que el tiempo es limitado. Pero yo creo que es más que suficiente para demostrar que esta no es la iglesia de Jesucristo. En Hechos 20 y 28 nos dice que la iglesia de Jesucristo fue comprada con la sangre de Jesús. Imagínense un apóstol de Jesucristo que no fue comprado con la sangre de Jesús. Eso sería Nazón Joaquín, porque para la luz del mundo, Nazón Joaquín nunca ha pecado. Si nunca ha pecado, ¿de qué lo lavó Jesucristo? ¿De qué lo lavó con su sangre? Pues como no tiene pecados, no lo pudo lavar Jesucristo. Y si no lo lavó Jesucristo, no es un apóstol de Jesucristo, es un líder de una secta falsa cristiana. Tiene que salirse de ahí. Claramente creo que hemos dado más que contundente evidencia de que esta iglesia no tiene las características, no está continuando nada de las prácticas originales de las que mencionamos ahora de la iglesia primitiva. Esto es toda una creación nueva, es una secta. Creo que ha quedado muy claro que esta secta no es la restauración de la iglesia primitiva, no tiene características y prácticas que no son prácticas de la iglesia primitiva. No pueden continuar algo que nunca comenzó y ese es el problema. Ok, hermano, muchas gracias y nos comunicamos para la otra vez, ok, para la próxima vez. Un fuerte abrazo, mi hermano Carlos, y gracias una vez más por este nuevo espacio para destapar, para desnudar y descubrir las falsedades de la secta La Luz del Mundo. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Igualmente, mi hermano. Dios le bendiga.